Introducción. La refrigeración industrial desempeña un papel fundamental en numerosos sectores productivos, ya que permite controlar y mantener temperaturas específicas necesarias para conservar productos, garantizar la calidad de los procesos y cumplir con normas sanitarias y de seguridad, desde la industria alimentaria hasta la farmacéutica. La refrigeración asegura la vida útil de los productos, reduce pérdidas económicas y permite una distribución eficiente a gran escala. Además, con el crecimiento del comercio global, las exigencias sostenibles energéticas, la refrigeración industrial moderna también se ha convertido en una área clave para la innovación tecnológica y la eficiencia energética. ¿Qué es la refrigeración industrial? La refrigeración industrial es un proceso mediante el cual se extrae el calor de un espacio, sustancia o equipo dentro de un entorno industrial, con el objetivo de mantener temperaturas controladas adecuadas para la producción, almacenamiento o transporte de productos sensibles al calor. Se utiliza principalmente en sectores como el alimentario, farmacéutico, químico, petroquímico y logístico, y donde es esencial conservar materias primas, productos terminados o procesos bajo condiciones térmicas específicas. Sus elementos. Compresor. Es el corazón del sistema. Su función es comprimir el refrigerante elevado su presión y temperatura. Puede ser de tipo alternativo, rotativo, retrífugo o de tornillo, dependiendo de la capacidad requerida. Condensador. Enfría el refrigerante caliente y alta presión que conviene del compresor. Forma del refrigerante de gas o líquido al dispasar el calor hacia el ambiente. Puede ser enfriador por el agua, aire o evaporativo. Válvula de expansión o dispositivo de expansión reduce la presión del refrigerante líquido antes de que entre al evaporador. Permite que el refrigerante se expanda o se enfríe considerablemente. Evaporador. Aquí el refrigerante absorbe el calor del producto o espacio que se desea enfriar. El refrigerante cambia el estado al absorber calor. Existen evaporadores de aire forzado por placas o carcasa o tubo, entre otros. Refrigerante es el fluido que circula por todo el sistema, absorbe y libera el calor mediante cambios de presión y estado. Puede ser natural o sintético. Sistema de control incluye sensores, termostatos, válvulas, solenoides y controladores electrónicos. Regula el funcionamiento del sistema para mantener las condiciones deseadas de temperaturas y presión. Tuberías y aislamientos. Conduce el refrigerante entre los distintos componentes. El aislamiento térmico evita pérdidas de frío y mejora la eficiencia energética. Propiedades de los refrigerantes. Propiedades de los refrigerantes. Propiedades termodinámicas. Presión de operación debe ser moderada para evitar el uso de materiales costosos o peligrosos. Temperatura de evaporación, condensación. Deben ajustarse al rango del sistema. Calor latente de vaporización. Alta capacidad de absorber el calor evaporarse. Coeficiente de desempeño. Influye en el eficiente energético del sistema. Propiedades físicas. Densidad. Afecta el tamaño del compresor y las tuberías. Viscosidad. Baja viscosidad. Mejora el flujo y reduce la pérdida de presión. Conductividad térmica. Alta conductividad facilita la transferencia de calor. Volumen específico relacionado con la eficiencia del compresor. Propiedades químicas. Estabilidad química que no debe descomponerse a las temperaturas o presiones. Compatibilidad o materiales. No debe relacionarse con metales o aceites, empaques u otros materiales del sistema. No corrosivos. Evita el deterioro de componentes. Propiedades ambientales y de seguridad. Toxicidad. Debe ser lo más bajo posible para evitar riesgos a la salud. Inflamabilidad. Lo ideal es que sea inflamable. Potencial de agotamiento de ozono. Los refrigerantes modernos buscan ODP igual a cero. Potencial de calentamiento global. Se refiere
a un GWP bajo por razones ecológicas. A continuación les hablaré de los ciclos de refrigeración. Ciclos de refrigeración. Existe el ciclo de refrigeración por compresión de vapor, el cual es el ciclo más usado en sistemas domésticos, comerciales y en industrias. Sus etapas son compresor, que aumenta la presión y la temperatura del vapor del refrigerante. El condensador, el refrigerante cede calor al ambiente y se condensa, pasa de vapor a líquido. La válvula de expansión, que disminuye la presión y temperatura del líquido refrigerante. Y el evaporador. El refrigerante absorbe calor del espacio que se quiere enfriar y se evapora. Existe también el ciclo de refrigeración por absorción, el cual es usado en refrigeradores que funcionan con calor, como en hoteles o en caravanas, o en aplicaciones industriales donde hay disponibilidad de calor residual. Sus características son que utiliza una fuente de calor en lugar de un compresor. Sus componentes principales son el absorbedor, generador, bomba y rectificador. Sus pares comunes son el agua, bromuro de litio o amoníaco y agua. También existe el ciclo de refrigeración por aire o ciclo Brayton inverso, el cual se utiliza en aviación o sistemas donde no se pueden utilizar refrigerantes convencionales. Sus etapas son la compresión de aire, el enfriamiento o a presión constante, la expansión en una turbina y el enfriamiento del espacio deseado. También existe el ciclo de refrigeración por efecto termoeléctrico o Peltier. Es pequeño y sin partes móviles. Es usado en mini enfriadores y aparatos electrónicos. Utiliza un efecto Peltier en el cual se aplica corriente eléctrica entre dos materiales diferentes. Un lado se enfría y el otro se calienta. También hablaremos de las unidades en el sistema internacional en la refrigeración industrial. Sabemos que en la refrigeración industrial se utilizan unidades de sistema internacional para medir las diferentes variables clave en el diseño, el control y la operación de los sistemas. Para medir la temperatura se utilizan los kelvins, pero en uso común en la industria se utilizan los grados Celsius, porque aunque no es una unidad oficial del sistema internacional, es aceptada para el uso cotidiano. Para medir la presión en el sistema internacional se utilizan los pascales y para el uso en la práctica se utilizan los kilopascales o para los manómetros el bar, que sabemos que un bar es igual a 100.000 pascales y se puede convertir en megapascales en sistemas de alta presión. Para la energía y el calor se utiliza el joule en el sistema internacional y su uso relacionado o en la práctica se utiliza el kilojoule o las kilocalorías, dependiendo del sistema porque son sistemas térmicos. Para medir la potencia o capacidad de refrigeración se utiliza el watt en el sistema internacional y las relaciones útiles son el kilowatt, que es igual a 1000 watts, y una tonelada de refrigeración, que es igual a 3.517 kilowatts, y esa unidad es americana. Para calcular el flujo
másico. En el sistema internacional se utiliza el kilogramo sobre segundo, que es importante para el cálculo del ciclo termodinámico de refrigeración. Para calcular el volumen y el flujo volumétrico se utiliza el metro cúbico. En el flujo volumétrico, metros cúbicos por segundo, y también es común que se usen litros, especialmente en documentación técnica. Para medir la entalpia y entropía se utiliza el sistema de joules por kilogramo, que son muy usadas en diagramas termodinámicos como los de Moyer o la presión, entalpia con pH y Hs. A continuación hablaremos sobre los tipos de refrigeración que existen, sus características, diferencias y áreas de aplicación. Tipos de refrigeración. Refrigeración mecánica por compresión de vapor. Su característica es que usa un compresor, evaporador, condensador y válvula de expansión. Utiliza refrigerantes como R134A, R404A, amoníaco y CO2, así como es el sistema más común en la industria y el hogar. Sus diferencias son que pues tiene una alta eficiencia energética, puede operar en diferentes escalas, ya sea doméstica, comercial e industrial. Su aplicación es en refrigeradores, aires acondicionados, cámaras frigoríficas, plantas industriales, y otro tipo de refrigeración sería la refrigeración por absorción. Sus características son que no usa compresor, sino calor para mover el refrigerante. Mezcla de agua, amoníaco o agua de bromuro de litio, y es más silencioso en menos partes móviles. Sus diferencias son que pues tiene una menor eficiencia que la compresión mecánica, y puede funcionar con energía solar, gas o vapor residual, y su aplicación es en hoteles, hospitales, sistemas con fuentes de calor residual y refrigeradores de gas. Otro tipo de refrigeración es la refrigeración por expansión directa de X, como dice su abreviatura. Sus características son que el refrigerante se evapora directamente en el serpentín del área a enfriar, y asimismo pues tiene una alta transferencia del calor. Sus diferencias son que es eficiente en espacios pequeños o medianos y es un sistema compacto. Su aplicación es en cuartos fríos, vitrinas refrigeradas, equipos de aire acondicionado tipo split. Y bueno, otro tipo de refrigeración es el refrigeración por absorción, que pues sus características son que utiliza gases licuados, que son el nitrógeno líquido y el helio, a temperaturas extremadamente bajas, como rango menos 150 grados centígrados o menos. Y sus diferencias son que no usa ciclos convencionales, y pues también que es costosa y especializada. Y su aplicación es en la medicina para almacenamiento de tejidos, industria aeroespacial y su superconductividad. Otro tipo de refrigeración sería la refrigeración termoeléctrica, que es el efecto Peltier. Sus características son que no tiene partes móviles ni refrigerantes, utiliza corriente eléctrica para generar un gradiente de temperatura. Sus diferencias son que tiene una baja capacidad de enfriamiento y es muy compacta y silenciosa, y sus aplicaciones son en mini refrigeradores, enfriadores de CPU y equipos portátiles. Y por
último tipo de refrigeración tenemos la refrigeración por adsorción. Adsorción. Y esta tiene que sus características son similares a la absorción, pero usa sólidos como adsorbentes, como las zeolitas y el carbón activado. Y esta pues también requiere calor para poder funcionar. Sus diferencias son su baja eficiencia y no tiene partes móviles. Y su aplicación es en aplicaciones solares y refrigeración en áreas remotas. A continuación hablaremos sobre las áreas de aplicación de la industria de la refrigeración. Sus áreas de aplicación son en alimentos y bebidas, y bueno, como descripción tienen la conservación de productos perecederos, en congeladores industriales, en supermercados y tiendas, ya sea en vitrinas refrigeradas, cámaras de almacenamiento en frío, en la industria farmacéutica, en almacenamiento de vacunas, medicamentos y biotecnología, asimismo en hospitales y laboratorios, en cuanto a refrigeradores médicos, bancos de sangre y muestras biológicas. También en transportes refrigerados como camiones frigoríficos, contenedores marítimos con temperatura controlada, el aire acondicionado comercial para la climatización de edificios, centros comerciales y oficinas, centros de datos para enfriamiento de servidores y equipos informáticos, y en la industria química y petroquímica. Y bueno, su descripción es para procesos que requieren control térmico en reacciones químicas. Asimismo, en el sector doméstico para los refrigeradores, congeladores y aire acondicionado residencial, y también para la refrigeración industrial pesada. Estos pueden ser para plantas procesadoras de carne, lácteos, cerveza y pues entre otros. Buenas tardes. Vamos a hacer un programa relacionado al tema de refrigeración industrial, donde nos dice que una cámara frigorífica industrial debe mantener una temperatura constante de menos 10 grados Celsius. Se introduce diariamente una carga de 1000 kilogramos de carne fresca a 25 grados Celsius. Debemos calcular la energía requerida en kilojoules para enfriar esta carne hasta menos 10 grados Celsius. Considerando que el calor específico de la carne es igual a 2.7 kilojoules sobre kilogramo por grados Celsius, y no debemos considerar el calor latente ni pérdidas térmicas. Bueno, ahora lo que sigue vamos a hacer el ejercicio. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es identificar los datos que nos dan. Por ejemplo, nos están dando una temperatura esperada o estimada que se quiere llegar, que es de menos 10 grados Celsius. La masa, que es de 1000 kilogramos por la carga, que es. Y el calor específico de la carne, que es de 2.7 kilojoules sobre kilogramo. Pero nos falta un dato, que es la diferencia de temperatura, que necesitamos saber para calcular la Q. Entonces, lo que primero vamos a hacer es hacer la diferencia de temperatura, donde es la diferencia de temperatura es igual a 25, que es la temperatura que tiene la carne, menos los menos 10 grados Celsius, donde nos entrega 35 grados Celsius. Ya teniendo este resultado, vamos a reemplazar los datos de esta fórmula, donde Q es igual a 1000 kilogramos por la calor específico es de 2.7 kilojoules por la
el calor específico, o la diferencia de temperatura, que es de 35 grados Celsius, donde nos entrega un resultado de, y eso lo pasamos a la calculadora y nos entrega un valor de 94.500 kilojoules. Entonces, este resultado nos da a entender que es la energía requerida para que se enfríe la carne. Bueno, como conclusión, tenemos que la refrigeración industrial es una tecnología esencial que permite controlar la temperatura en procesos productivos, almacenamiento y transporte, garantizando la calidad, seguridad y durabilidad de productos perecederos o sensibles. Su correcta aplicación no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también reduce pérdidas económicas, extiende la vida útil de los productos y asegura el cumplimiento de normas sanitarias y de calidad. Y en la aplicación dentro de la logística es, como hemos mencionado antes, de que algunos camiones o transportes ya tienen integrados cámaras de frío que ayudan en el transporte de diversos productos como de alimentos o de farmacéuticos, ya que algunos necesitan una temperatura específica para su transporte e incluso ayudan al cumplimiento de normas sanitarias. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Y como conclusión, la refrigeración industrial representa una tecnología clave para el control de temperatura en diversas etapas de producción, almacenamiento y transporte. Su uso adecuado garantiza la conservación, seguridad y calidad de productos perecederos o delicados. Además, contribuye a optimizar la eficiencia operativa, minimizar pérdidas económicas y prolongar la vida útil de los productos, y también cumplir con los estándares sanitarios y de calidad exigidos. Como conclusión, podremos decir que la refrigeración industrial desempeña un papel fundamental en la preservación de productos sensibles al calor, asegurando las condiciones óptimas durante su producto y almacenamiento y distribución. Al implementar esta forma adecuada de proteger la calidad y seguridad de los productos, se obtiene no solo la eficiencia de los procesos, sino también la reducción de desperdicios y garantiza el cumplimiento de regulaciones sanitarias y de calidad. Gracias. Como conclusión, nos podemos dar cuenta que hay diferentes tipos de refrigeramientos, diferentes propiedades y hay mucho que abarcar en este tema de los refrigeramientos industriales. Por ello es importante conocer bien qué es lo que queremos implementar y qué es lo que queremos hacer antes de hacer una refrigeración industrial. Si se dedica a algo de logística, si se dedica a algo farmacéutico, si se dedica en cualquier área de salud. Todo esto nos ayuda a llevar a cabo una refrigeración industrial correctamente.